creador del cielo y de la tierra. Formó todas las cosas por la palabra de su poder para su gloria. Desde el principio tejió al ser humano con manos de sabiduría, creando un ser que refleja su gloria y para vivir en adoración y obediencia a su creador. Cada detalle de su creación es una expresión que muestra su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. The unchanging truth that God created humanity male and female is foundational not just to Christian belief, but to the entire structure of reality as God designed it. In the book of Genesis we read, "So God created mankind in His own image. In the image of God He created them, male and female He created them." Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una conferencia para toda la familia. Conoce a nuestros pastores invitados. Pero un hijo de Dios que muere, su gloria está en el cielo con Cristo. Compartimos un mismo Señor. Si ya le presentamos como alguien querido, amado y abrazado, esa persona no va a sentir culpa. ¿Hay algo en su vida que contradice eso en gran manera? Unos están visiblemente perdidos, verdaderamente perdidos. Si nos dejamos de congregar, no podemos proteger la santidad de la iglesia. Si nos dejamos de Gracia congregar, infinita no podemos de nuestro crecer Señor, que es misericordioso. espiritualmente. We must resist the temptation to remain silent for the sake of comfort. Silence in the face of falsehood is not neutrality, it is complicity. We are called to be the primary educators of our children in the faith, and that means speaking clearly about the truth of who they are, explaining the beauty and meaning of God's design, and helping them understand that their identity is not something they create, but something they receive. This is not oppressive. It is liberating. It frees children from the burden of self-invention and places them securely in the hands of their Creator. Amén. Dios me los bendiga nuevamente, hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor con este bonito clima que Él nos regala. Así que gracias al Señor por el gozo que nos da de poder estar en su casa y vernos, poder también participar de la escuela dominical y cantarle, adorarle juntos como cuerpo de Cristo. Y ahora nos preparamos para la enseñanza de esta mañana. Una vez más, sean todos bienvenidos, y si acaso alguien estuviera también mirando ahí en la pantalla, también le decimos qué bueno que está ahí sintonizándonos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 25, hermanos. Génesis capítulo 25, mientras vamos recordando un poquito de lo que estuvimos mirando la semana pasada. La semana pasada llegamos a estudiar un poco, porque no se menciona mucho, pero un poco de la muerte de Sara y ese episodio donde Abraham le está buscando una esposa a su hijo Isaac. Cada detalle de la Biblia nos está enseñando algo, hermanos, porque vemos al patriarca Abraham buscándole una esposa a su hijo Abraham. ¿Por qué? Porque él sabe lo que Dios le reveló
de que era a través de Isaac que vendría la descendencia de la promesa. Él sabe que eso se va a cumplir y sabe o entiende que su hijo se tiene que casar, se debe de casar para que continúe la descendencia. Así que vemos la figura de este padre pidiéndole al criado que salga para que le puedan conseguir una esposa a su hijo. No es que tengamos que verlo de esa manera literal el día de hoy, no es que yo como papá tenga que ir a salir y traerle, ¿verdad?, un esposo para mi hija o una esposa para mis hijos, pero sí nos enseña la importancia de estar pendientes de eso. A ti como padre te debería de importar, deberías de estar pendiente y deberías de estar involucrado, aunque quizá nuestra cultura se ha ido por otro lado y no nos importa, pero sí nos está enseñando que tú deberías de estar involucrado en ese proceso tan importante de la vida de ellos. Así que miramos la semana pasada a Abraham y su criado diciéndole, hey, ve, sal a tal lugar y consigue una esposa para mi hijo Isaac. Así que el criado va, tomó algunos regalos, tomó los 10 camellos y salió a aquella ciudad para buscar una esposa para su hijo Isaac. Ya algunas me estuvieron reclamando, ¿verdad?, que sus esposas nunca les dieron sus 10 camellos. Y a veces no llegamos ni a 10 gallinas, ¿verdad? Pues mucho menos a 10 camellos. Pero esperamos que podamos tener para sostener, ¿verdad?, a nuestras familias y proveer, que ese es nuestro llamado. Hermanos, llegamos a una etapa también crucial, importante, porque lo que vamos a estudiar hoy es la etapa final, la muerte de este personaje increíble que hemos estado estudiando, y por eso titulé el sermón simplemente La última etapa de la vida de Abraham, la última etapa de la vida de Abraham. Y yo quería comenzar con una ilustración que de hecho la he mencionado incluso un par de veces, pero creo que hoy también se presta mucho por el sermón que estamos predicando. Y seguramente que algunos se van a recordar. Es la historia de John Stephen, a ver si lo pronuncio bien, Akhwari, que es una de las historias más importantes e impactantes en el mundo del deporte. Se trata de los Juegos Olímpicos de México de 1689, y esta persona, vamos a llamarle John para no meternos en problema de cómo lo pronunciamos. John representaba a Tanzania en el maratón, y durante la carrera él se cayó y sufrió una caída tan fuerte que le dislocó la rodilla y se lesionó el hombro, y el dolor era tan intenso que muchos en su lugar habían dicho, oye, pues si ya te pasó eso, abandona la carrera. Pero él no se detuvo, él siguió adelante, y horas después, cuando el estadio estaba prácticamente vacío, de hecho algunos dicen que ya fue como 1 hora después de que todos los demás habían atravesado la meta, él entró cojeando, vendado, herido, pero decidió terminar la carrera. Y la poquita gente que quedaba en la multitud se levantó para verlo cruzar. Y hermanos, después de esto un periodista se acercó y le preguntó algo lógico: ¿por qué no abandonaste la carrera? Y la respuesta de este atleta se hizo muy famosa, muy popular, que la hemos mencionado aquí varias veces, y él dijo: mi país no me envió 5,000 millas para empezar la carrera, me envió para terminarla. Como dijera el pastor Miguel Núñez también, la vida cristiana no solamente se trata de cómo comenzamos la carrera, sino de cómo terminamos la carrera. Y hermanos, eso es exactamente la idea que vamos a estudiar en Génesis 25 con la vida de Abraham, o el cierre de la vida de Abraham, quien terminó bien su carrera. Hermanos, Abraham caminó años sin ver el cumplimiento completo, ¿te recuerdas? Él vivió por muchos años sin ver el cumplimiento completo, porque a él se le dijo: deja tu tierra y sal a tal lugar que te mostraré, en tiempo futuro. No es, mira, ve de aquí a ese lugar que miras aquí, no, es vete de este lugar y sal al lugar donde yo te mostraré. O sea, como dice Hebreos, él salió sin saber a dónde iba. Abraham falló en algunos momentos claves, vivió como un extranjero, esperó por décadas y décadas la promesa, pero él siguió esperando, siguió creciendo, creyendo y desarrollándose, y por eso terminó siendo llamado el padre de la fe
y ahora estamos viendo el cierre de su vida. Una vez más, la vida cristiana no se trata de solamente comenzar bien, sino de terminar bien, para que un día, hermanos, podamos escuchar las palabras de nuestro Señor y Él diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que pregunto esto para ir reflexionando en esta introducción: ¿cómo estamos corriendo la carrera de nuestra fe? ¿O cómo vamos a terminar esa carrera? ¿A quién le vamos a pasar, digamos, la batuta de la orquesta? Ya no vas a estar tú, ya no voy a estar yo. ¿A quién le vamos a dejar eso? Porque usualmente lo pensamos nada más en el contexto del liderazgo. Todo lo que yo estoy diciendo, hermanos, ¿a quién le vamos a dejar la batuta? Seguramente te hace pensar: ¿a quién le irá a dejar el pastor ese lugar? Este maestro de escuela dominical, ¿a quién estará preparando para dejarle lugar a otro? Siempre lo pensamos en el contexto del liderazgo, pero esta pregunta es también para ti. Para empezar, ¿tienes a alguien? ¿No te parece delicado este tema que a veces no tenemos ni a quién estamos preparando, a quién estamos discipulando? Nos vamos a ir de esta vida y ¿quién más viene? En el contexto espiritual de lo que vamos a estudiar hoy, Abraham muere, pero la promesa no muere porque sigue Isaac y toda la descendencia. Pero si traemos eso a nuestras vidas, tú ya eres un creyente, tú eres redimido por la gracia de nuestro Dios. ¿A quién estás discipulando? ¿A quién le vas a dejar la batuta? Así que vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo estamos corriendo la carrera o cómo vamos a terminar la carrera? El tema es la última etapa de la vida de Abraham y le voy a pedir que se ponga de pie ahí en Génesis capítulo 25. En realidad vamos a estar estudiando, hermanos, desde los versículos 1 al 18, pero por ahora solamente vamos a leer los versículos 7 al 11. Como lo hemos hecho algunas veces, a veces como tenemos algunos nombres complicados, voy a hacer un poquito más fácil la lectura, pero vuelvo a repetir, nosotros vamos a estar estudiando este domingo desde el versículo 1 al 18. El próximo domingo vamos a empezar desde el versículo 19 porque aunque es la misma historia, como que cambia un poquito el tono de la historia porque el próximo domingo ya entra Jacob y Esaú. Génesis capítulo 25, leamos solamente los versículos 7 al 11. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Son pocos versículos, yo leo el versículo 7, usted lee el versículo 8 y dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré. Todos el versículo 11 dice: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Oremos, iglesia. Señor, gracias nuevamente te damos por lo que tú nos permites hacer en esta mañana. Honramos tu nombre, glorificamos tu nombre y también exaltamos tu palabra el día de hoy. Permítenos exponer la palabra fielmente y que todos en este lugar de igual manera seamos edificados a través de ella. Ayúdanos a reflexionar en este tema tan importante, no solamente por la última etapa o los últimos días de Abraham, sino en nuestros últimos días, que nunca sabemos cuándo va a ser ese último día. Que eso nos lleve a reflexionar cómo estamos, que nos podamos evaluar como cristianos y también nos haga reflexionar y nos motive, nos inspire también a estar entrenando a otras personas que van a seguir siendo fieles al llamado. Señor, sé con este tiempo en tu palabra. Todo te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? Son puntos muy prácticos y muy sencillos. De hecho, el primer punto es: Abraham se vuelve a casar. Es la primera cosa que vamos a estar mirando en el capítulo 25, en los primeros versículos. Abraham se vuelve a casar, y varias cosas de las que vamos a estar estudiando ahora, hermanos, quizá no es usual en nuestro contexto, pero mira lo que dice el versículo 1 al 4, Génesis 25 del 1 al 4.
Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, quizá Madián es el nombre que nos suena un poquito más conocido, Isbac y Súa. Y luego hace una mini genealogía y dice, y Joksán engendró a Seba y Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda, todos estos fueron hijos de Setura. Así que lo primero que estamos viendo, lo primero que nos menciona el texto, hermanos, es que Abraham tomó otra mujer. ¿Y cuál es el nombre? El nombre es Setura. Hay muchas teorías nada más en ese pedacito, pero no vamos a entrar en tantas teorías. Solamente mencionar, hermanos, que para muchos Setura no es una esposa al nivel de Sara, sino que más bien es una concubina. Y tú lo puedes ver en el versículo 6, si te adelantas un poquito en Génesis 25:6, dice a los hijos de sus concubinas. Así que en el versículo 1 dice que tomó otra mujer y el versículo 6 dice que eran concubinas. Mira lo que dice Primera de Crónicas 1:32. Primera de Crónicas 1:32. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joksán, Madián, Isbac y Súa, los hijos de Joksán, Seba y Dedán. Parece un trabalenguas. Estoy leyendo Primera de Crónicas 1:32 y haciendo referencia a esta mujer que dice el texto, y Setura, concubina de Abraham. Y en ese contexto, hermanos, del Antiguo Testamento y de esa época, la diferencia no solamente era moral, sino incluso era una diferencia social y también de herencia. La esposa tenía una posición plena del hogar, como el día de hoy. Es la mujer principal, la esposa. Sus hijos eran herederos legítimos principales, pero una concubina tenía una relación secundaria. Y aquí es a lo que yo me refería, de que obviamente eso no es nuestro contexto, nuestro tiempo, pero en aquel tiempo eso era algo normal. ¿Okay? Ya ha muerto Sara, han pasado algunos años y ahora él se ha vuelto a casar con esta concubina. Yo les quise traer una definición del diccionario bíblico ilustrado Holman acerca de lo que es una concubina, y este diccionario dice: una concubina era la esposa de menor condición social, algunas veces era un tipo de esclava. Tanto Abraham como Nacor tuvieron concubinas, algunos reyes, algunos jefes de tribus también tenían concubinas, y si una esposa estéril, o más bien si una esposa no podía tener hijos, ella podía ofrecer la concubina o su esclava a su esposo. No tiene que buscarlo, si quiere nada más escuchar, pero pronto vamos a llegar a Génesis 30 y nos vamos a dar dando cuenta que la historia como que se repite, ¿verdad? Que si esta idea de la mujer que Dios ha escogido es estéril, se vuelve a repetir varias ocasiones. Y Génesis 30 del 1 al 4, si quiere nada más escuchar, dice: viendo Raquel que no le daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Que por cierto, ¿cómo han cambiado los tiempos? Ahora las mujeres no quieren tener hijos, no quieren ni casarse. Con eso ya empezamos mal, ¿verdad? Mucho menos quieren tener descendencia, no quieren tener familia, que eso es un estorbo. Mira cómo lo miraban en aquel tiempo, que hasta había un tipo de desesperación: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Estamos hablando de aquel tiempo y de aquel contexto. Pero el hecho de que a veces Dios permita cosas, eso no significa que ese sea su estándar, eso no significa que ese sea su propósito, eso no cambia el modelo bíblico, porque el modelo bíblico nos apunta a un matrimonio monogámico, es decir, una sola esposa, una sola pareja. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que volviendo a Génesis capítulo 25, se da la lista de los hijos que ellos tuvieron, un total de 6 hijos.
Y estos hijos de Cetura, hermanos, serían los principales progenitores de las tribus árabes que iban a estar en constante conflicto con el pueblo de Dios. Yo no sé si tú puedes notar esto desde hace muchísimos meses cuando empezamos la serie de Génesis. ¿Te recuerdas de Caín y Set? Siempre hay dos caminos. Siempre está el pueblo de Dios y siempre están los enemigos del pueblo de Dios. De Isaac viene la familia de Dios, pero de Ismael vienen también otros pueblos enemigos. Siempre hay un conflicto. Así que se casó Abraham con esta mujer, tienen 6 hijos y de esos hijos, hermanos, van a venir otros pueblos que iban a estar siempre en conflicto con el pueblo de Dios. Nota, hermanos, cómo de Abraham están saliendo muchas naciones, pero no todas son parte del pacto. De él están saliendo muchos hijos que van a ser naciones, pero no son todas partes del pacto, más bien se convierten en oposición al pueblo de Dios. ¿Te recuerdas cómo habíamos leído y estudiado tanto que habían orado, tanto que habían estado esperando y Abraham y Sara no podían tener hijos y parece como si nada más le diéramos vuelta a la historia, se casa con otra mujer y ya tiene 6 hijos? Algo nos está tratando de enseñar el texto con eso, no es ninguna casualidad, hermanos, no es ninguna casualidad. ¿Por qué será que cuando se trataba de la promesa parece como que hay un conflicto? ¿Qué nos está tratando de enseñar aquí la palabra del Señor? Que el énfasis no es el ser humano, el énfasis no es la capacidad humana, no es la cantidad de hijos que tú puedas tener, el énfasis no es ni Abraham ni Sara, sino nuestro Dios y su plan redentor, que se va a llevar a cabo sí o sí. No hay muchos hijos de la promesa, había uno solo y ese es Isaac. Ahora, por otro lado, hermanos, no todo hijo de Abraham es hijo del pacto, como ya lo mencionamos. ¿Ismael es su hijo, sí o no? Ismael es su hijo. Ismael también cuenta como descendencia. Pero, hermanos, la descendencia física no garantiza una relación con Dios. O dicho de otra manera, la promesa define al verdadero pueblo de Dios, no una etnia o una descendencia física, y Gálatas nos dice que es en Cristo que somos parte de esa promesa. Espero que nadie se sienta aquí como apachurradito, ¿verdad? Porque no tiene sangre judía. Nosotros somos parte de la promesa porque dice Gálatas que estando en ¿quién? En Cristo somos parte de esa promesa. Aunque el texto, hermanos, no apunta hacia eso, yo quise hacer una ligera reflexión aquí. No basta con nacer de cierta familia para ser automáticamente hijo de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí nacieron en un hogar cristiano. Y no vas a decir como mis papás eran cristianos, yo automáticamente soy un hijo de Dios. O como a mí me llevaron a la iglesia desde muy niño, automáticamente soy hijo de Dios. Hermanos, yo toda mi vida crecí entre las bancas, haciendo ruido, era el ruidoso de las bancas, entre las bancas. Eso no me hace automáticamente hijo de Dios. Lo que verdaderamente importa es nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo, haber sido salvado por gracia a través de la fe en Jesucristo. Eso te hace familia de Dios. Hermanos, Dios tiene un solo pueblo y ese pueblo no es en base a lo físico, sino a lo espiritual y su gracia soberana. Así que lo primero que estamos viendo en esta sección es simplemente, hermanos, que Abraham se vuelve a casar, la mujer se llama Cetura, tienen muchos hijos o 6 hijos, pero tú puedes ver esa distinción. ¿Cómo es que están batallando y por lo menos muy apenas tienen un hijo y luego acá tienen muchos más hijos y más descendencia? Isaac es uno solo. Y una vez más, vamos a seguir viendo en estas semanas que vuelve con el mismo problema, otra mujer estéril, otra mujer estéril, otra mujer estéril. No se trata de lo que tú y yo podemos hacer, es la obra de redención que el Señor está haciendo. En segundo lugar, vamos a ver el testamento de Abraham, así lo quise figuradamente titular porque Abraham va a dejarle algo a sus hijos. ¿Quién de los que están aquí ya dejaron o están preparando su testamento? Yo ya llevo el mío ya a la mitad, te estoy dejando todas las deudas que voy a dejarle a mis hijos, algunos quizás estamos dejando algo parecido. Versículos 5 y 6 dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero
A los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Nota que el texto menciona la lista de hijos que tuvo con esta mujer, pero luego dice, y a Abraham dio todo ¿a quién? A Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y una vez más, esto nos puede sonar muy injusto. Eso no sería normal en nuestro tiempo, en nuestra cultura, en nuestro contexto. ¿Por qué tú le vas a dar más a uno que al otro? Ahí empezarían los problemas y te van a tachar de injusto. Eso no tiene sentido en nuestro contexto. A los hijos que tuvo con las concubinas, el patriarca, ¿qué les dio? Dice que les dio dones y además dice que los envió lejos, los separó lo más posible de Isaac. ¿Por qué Abraham hizo eso? Quizá Abraham está preveniendo que vengan los conflictos. Quizás estando cerca los hijos van a decir, ¿y por qué a él le diste esto y a nosotros nada más esto? Y empiezan los problemas, hermanos, porque eso es muy usual el día de hoy. Una vez más, si trajéramos ese tema a nuestros días, si un papá dice, pues a este le voy a dejar, no sé, mi teléfono, y al otro le voy a dejar mi casa y mi carro y mi dinero y mis bienes, obviamente que van a empezar los problemas. Si alguien deja una herencia, hermanos, no importa que sean hermanos, no importa que sean familia, van a comenzar los pleitos. No sé si alguien ha experimentado eso, dice, no, pues nosotros de testamento no somos mucho, ¿verdad? Pero no necesitas saber mucho de eso. Yo creo que todos sabemos que los conflictos están ahí. ¿Por qué? Porque el hombre es avaricioso, quiere más, si se trata de dinero, quiere más, y comienzan los problemas y ha llegado incluso hasta la muerte misma cuando se trata de una discusión por una herencia. En una ocasión le hicieron una pregunta a Cristo en Lucas 12, 13 al 15. Leo Lucas 12, 13 al 15. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él, o sea, Cristo le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí está una clave, mirad, guárdense de toda avaricia. El Señor lo sabía y hasta el día de hoy no hemos cambiado mucho, así estamos armados, fabricados, somos avariciosos y nuestro orgullo no nos deja tranquilos y queremos más y más y más, y lo hemos dicho tantas veces. No es que los bienes materiales sean necesariamente malos, pero es el amor al dinero, esa actitud de nuestro corazón de no estar contentos con lo que tenemos y avariciarnos, y ese deseo de querer tener más. Por eso Jesús se rehúsa a meterse en ese pleito y va directo al corazón y les dice, el problema no es la herencia sino la codicia. Quizá eso estaba pensando Abraham y por eso los dividió, aquí Isaac y a los demás los mandó a otro lugar. Pero una vez más, Abraham ha escuchado la voz de Dios, él sabe lo que Dios le dijo, él sabe que Dios tiene un plan perfecto a través de su hijo Isaac, y por eso es que vemos ese énfasis en Isaac como hijo de la promesa. ¿Eso significa que Abraham no ama a sus otros hijos? No, eso nos dice el texto. Abraham los ama y por eso no los no los tiró al desierto. Igual les dio dones. Y eso significa, hermanos, que les dio una provisión adecuada para que cada uno de ellos se pudiera sostener bien. ¿Me va siguiendo? Les dio bienes para que ellos se puedan sostener bien, pero siempre entendió la descendencia especial viene por parte de Isaac. Nota el versículo 12 en Génesis 21, 12, cuando Dios le afirmó a Abraham algo especial con su hijo. Génesis 21, 12 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Por qué? Porque en Isaac te será llamada descendencia. Tú tienes que notar ese énfasis en el texto, hermanos, tienes que notarlo. Hay muchos hijos, pero Isaac es el hijo de la promesa. Hay muchos hijos, pero el plan de redención es uno solo. Ya lo mencioné, hermanos, lo vuelvo a repetir,
Vamos a mirar varias mujeres estériles en el proceso, en la historia. ¿Cómo puede ser posible que de esa línea de redención siempre nos topamos con ese problema? ¿Qué nos quiere enseñar la palabra de Dios? No somos nosotros, es lo que Dios puede hacer. Es su obra de redención en todo momento. Si hablamos de la elección en cuanto a las obras, si hablamos de la elección en cuanto a nuestra salvación, es la voluntad de Dios y no la nuestra. Nunca hemos negado la responsabilidad del hombre, nunca hemos negado la respuesta del ser humano, porque el hombre tiene que responder al evangelio, pero estamos afirmando que es Dios quien nos elige y se hace conforme a su voluntad. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que hermanos, hasta ahorita hemos mirado esto. Hemos mirado que Abraham se ha casado por segunda vez. Hemos mirado que él les ha dejado una herencia a todos sus hijos, pero de manera especial a Isaac. Pero ahora vamos a llegar a una parte muy importante, porque vamos llegando al tercer punto, que es una vida que termina satisfecha en Dios. Y una vez más espero que aquí nos vayamos evaluando nosotros, hermanos. Una vida que termina satisfecha en Dios. Génesis 25, 7 al 11, lo leo nuevamente, yo sé que ya lo habíamos leído y dice, y esos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael. Aquí los vemos juntos a los dos hijos, los dos muchachos. ¿Quién se menciona primero? Isaac. En esa cultura judía lo más normal sería mencionar primero a Ismael porque es el mayor en un sentido físico, pero aquí se presenta en un sentido teológico. Isaac es el hijo de la promesa y por eso dice, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Ahí fue sepultado Abraham y Sara su mujer, fueron sepultados juntos. Y sucedió que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Hermanos, el gran patriarca Abraham, el padre de la fe, ha muerto y diríamos, qué jornada. Qué jornada la vida de Abraham. Yo no sé si tú lo puedes percibir igual. Yo mismo he aprendido mucho. No vayan a pensar ustedes que nosotros ya la tenemos hecha, ¿verdad? Muchos pastores lo han dicho. Cada lunes estamos en blanco y tenemos que volver a estudiar los pasajes y hacer los sermones, pero yo te puedo asegurar, he sido muy edificado por semanas o meses desde que empezamos en el capítulo 12 a estudiar la vida de Abraham desde su llamado. Y digo, qué jornada la de Abraham. No sé tú, espero que hayas aprendido algo, pero yo he sido muy edificado con esta vida de Abraham. Abraham fue llamado por un Dios soberano, lo miramos en el capítulo 12. Abraham obedeció algunas veces a medias o estaba flaqueando, decayendo, pero se levantó y siguió aprendiendo. Cayó y se levantó. ¿Te recuerdas? Caía, se levantaba. Fallaba, pero ¿quién era fiel? Dios era todavía siempre fiel. Su fe fue probada diferentes veces. Y unas cuantas semanas atrás miramos cuando Dios le pide que sacrifique a su único hijo Isaac, la prueba más grande de todas, que humanamente dijimos esto no tiene sentido, pero él estuvo dispuesto a ofrecerlo y Hebreos dice que se le devolvió a la vida como que realmente él lo había sacrificado. Abraham para la cultura judía es el gran patriarca, el mayor, y aunque nosotros sabemos que es un ser humano como cualquiera de nosotros y que necesita la gracia de Dios también, pero qué figura, qué ejemplo para nosotros. Él está contado como uno de los héroes de la fe y por eso digo, qué jornada la de Abraham. Y espero que tú hayas aprendido mucho en estas semanas solamente con la vida de Abraham. ¿Ha muerto a qué edad, hermanos? Dice el texto que él murió a los 175 años y dice, en buena vejez, anciano y lleno de años. No son nada más repeticiones. Primero dice vejez, anciano y lleno de años. Por un lado está enfatizando una larga vida, pero también está enfatizando la madurez. Él ha alcanzado la madurez, la sabiduría, la dignidad.
Pero cuando dice el texto que está lleno de años, está diciendo que él murió satisfecho o plenamente saciado. Porque alguien puede morir nada más lleno de años en el sentido físico. Haber muerto a los 80, haber muerto a los 90, a los 100, pero con una vida hueca, con una vida llena de orgullo, de rencor que estuvo acumulando, de tal manera que lo único que hizo fue sumar años. De eso no estamos hablando aquí. Aquí la meta, hermanos, no es la cantidad de años a la que tú llegaste, cuántos bienes acumulaste, cuánto lograste. La meta sería si terminaste bien la carrera dando gloria al Dios que te llamó. Y este debe de ser un buen recordatorio para nosotros, hermanos. Nos debería de hacer reflexionar la vida de Abraham e incluso su muerte. La descripción que se está dando de Abraham, hermanos, que él murió en vejez, anciano y lleno de años, debería de hacernos reflexionar a todos los que estamos en este lugar, sean hombres o mujeres o jóvenes o incluso niños. Todos deberíamos de responder a esta pregunta: ¿estás preparado? ¿Estás listo? Tú piensas en Abraham y piensas en alguien de pelo blanco, ya muy apenas puede caminar, pero ¿quién de los que está aquí sabe su día de muerte? Nadie. Como se puede ir mayor de edad, se puede ir bebé. Por eso digo, esto es exactamente para todos. Responde la pregunta: ¿estás preparado? ¿Estás listo? ¿Cómo respondería esta pregunta a una persona del mundo si le dice, ¿estás preparado? Él te dice, oh sí, yo estoy preparado. Tengo muchas casas, tengo carros y voy a dejar muy bien parados a mis hijos, mi familia, tengo muchos amigos. Es más, tengo el testamento ya listo. Cuando sabemos que todo eso se va a quedar, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo responde esa pregunta a un cristiano? ¿Estás listo? Estoy listo por lo que Cristo hizo en mí. ¿Quién dice amén a eso? Por lo que Él ya hizo en mí, porque yo estoy en Cristo, es que yo estoy listo. Y ahora espero gozoso el momento, cuando sea que sea, para encontrarme con mi Señor y con mi pueblo. Y por mi pueblo me refiero a todos los que murieron en Cristo o los que ahora están en Cristo. Y de hecho ese detalle lo vemos aquí en el versículo 8, hermanos. Nota nuevamente, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue, ¿qué dice el texto? Y fue unido a su pueblo. Otra versión dice, unido a sus antepasados. Hay un comentarista que dice, esto da testimonio de que a pesar de la mortalidad y la destructibilidad del hombre en esta tierra, el hombre posee un elemento inmortal que sobrevive la pérdida de la vida. La muerte es vista como el traslado a una vida más allá, donde uno es unido con sus ancestros. En un sentido espiritual, no creo que nada más se refiera a un sentido físico. No es que tú te vas a reunir en el mismo cementerio con tus seres queridos, aunque si alguien lo pide, está bien. Pero para el creyente esto debería de tener un significado de mayor peso. No es solamente que tú vayas a ser enterrado en el mismo cementerio, físicamente hablando, por decirlo así. No se trata nada más de eso, hermanos. En un momento más adelantito, vamos a mirar que Ismael también murió. Y de hecho se utiliza una frase muy similar porque dice que él también exhaló el espíritu y murió y que fue enterrado con su pueblo. Pero Ismael nada más fue enterrado con su misma gente y hasta ahí quedó. Pero en el caso de Abraham nos habla no solamente de ser sepultado con Sara, porque eso es verdad, dice el texto que fue sepultado con Sara, sino que también nos habla de un sentido espiritual, fue reunido con su pueblo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el texto dice que fue sepultado en Macpela, y Macpela está en la tierra prometida. Yo sé que ya pasaron varias semanas y quizá no nos recordamos mucho de esto, pero mira bien cómo dice Génesis 25, 9, 10. Lo voy a leer nuevamente. Génesis 25, 9 al 10. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela,
en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham, seguramente te recordarás, de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Desde el capítulo 23 ya habíamos estudiado que Abraham había comprado esta cueva de los hititas. Y esa cueva, hermanos, está ubicada en Canaán. Y Canaán, ¿qué representa? Representa la tierra prometida. Tú y yo que estamos en Cristo, nosotros como creyentes vamos a ser reunidos con nuestra gente, con nuestro pueblo, con la familia de Dios. Una vez más, si alguien pide yo quiero ser sepultado en tal lugar, está bien. Pero una vez más, para los hijos de Dios esto tiene un significado de mayor peso porque nosotros seremos reunidos con todos los redimidos en la tierra prometida espiritual. ¿Te llena de gozo eso? Quizá tienes parientes que ya no has visto desde hace mucho tiempo, pero que ellos murieron en el Señor. Bueno, tú y yo en Cristo, siempre hay que enfatizar en Cristo, hermanos, seremos reunidos con todos los redimidos en la tierra prometida espiritual. Hay una canción que me encanta, que vamos a cantar en unos minutitos. Hay una frase que dice: la muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. Una vez más, la muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. Tú y yo ya sabemos para dónde vamos y por eso Pablo dijo en 2 de Corintios 5:8, mas quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Una vez que tú y yo estamos ausentes de este cuerpo físico, gloria a Dios porque estamos presentes en el Señor. Hermanos, la larga vida de este patriarca, una vez más digo, debe sí o sí hacernos reflexionar en la vida que llevamos, cómo vamos a terminar la carrera y qué legado vamos a dejar. El mismo Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos están esperando eso, hermanos? La venida de nuestro Dios. Pudiéramos decir las mismas palabras de Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ojalá que realmente eso sea una realidad y una verdad en nuestras vidas, hermanos. Que cuando leemos historias como estas nos recordemos un día nosotros tampoco vamos a estar aquí, sin importar la edad que tengamos. Porque nadie sabe cuándo desaparecemos de este mundo, pero qué bueno estar preparados y listos, no solamente para irnos con nuestro Dios, sino también preparar las próximas generaciones. Punto número 4, un legado que confirma la providencia de Dios. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Para resumir, Abraham se volvió a casar, tuvo más hijos, pero vemos la distinción de los que no son hijos del pacto y los que sí son hijos del pacto o de la promesa. Vemos que él hizo un testamento, le dio algunos bienes a sus hijos con setura, pero le dio el regalo especial a Abraham. Vemos que Abraham murió a los 175 años, dice viejo, anciano, lleno de años, expresiones que resaltan que él fue una persona que glorificó a Dios con su vida. Y el cuarto y último punto es un legado que confirma la providencia de Dios. Y a lo que yo me refiero es que una vez más, aunque Isaac es el hijo de la promesa, no significa que Dios se va a olvidar de Ismael y esa descendencia. Génesis 25 del 12 al 18, díganme cuando lo tengan. Génesis 25 dice el versículo 12, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz, ¿qué dice? Agar la egipcia. Pudo haber dicho nada más Agar, pero está ese detalle. Quien le dio a luz Agar la egipcia. Usted sabe que Egipto siempre representa lo pagano, lo secular, el mundo, paganismo. Así que algo está enfatizando. Esos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Arbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema.
Esos son los hijos de Ismael y esos sus nombres por sus villas y por sus campamentos. Nota que son 12, igual que más adelante vienen los 12 de la tribu que va a salir también de Isaac. Sigo leyendo y dice 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo de Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. No hay casualidades en la palabra de Dios. Una vez más, hay un porqué. Se enfatiza Agar, la egipcia, que representa el mundo. Esta lista de nombres de los hijos de Ismael, hermanos, también nos está recordando que Dios cumplió su palabra también para Ismael. Así como se cumplió la palabra para Isaac, que él es el hijo de la promesa, acuérdense que Dios ya había dicho algo también para Ismael, ¿verdad que sí? Así que su palabra se sigue cumpliendo incluso con Ismael. Él no es el hijo de la promesa, pero eso no significa que Dios no esté en control de su vida. Esto que estamos leyendo ahora, hermanos, es algo que Dios ya había prometido, y si quieres nada más escuchar para recordarlo, lo habíamos visto desde Génesis 16, pero Génesis 16, 10 al 12 dice: le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. El ángel está hablando con Agar. Le dice que va a tener un hijo y que se va a llamar Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él, ¿quién es él? Ismael, será hombre fierro, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Hermanos, lo que quiero resaltar aquí es que Dios es soberano, no solo sobre la promesa, sino soberano sobre toda la historia. De hecho, ya lo habíamos mencionado. Por supuesto, y seguimos enfatizando que el hijo de la promesa es ¿quién? Isaac. Por supuesto que Dios es el que ha llamado a estas personas, pero no es que nada más sea Dios soberano sobre ellos. Dios es soberano sobre ¿quién? Sobre toda la creación, sobre toda la historia. Dios es soberano. Lo que nosotros miramos en Génesis 25, de los versículos 11 al 18 que yo leí, hermanos, Dios bendice a Isaac, línea del pacto. Dios multiplica a Ismael, que aunque no son del pacto, pero Dios tiene control sobre ellos. ¿Estás entendiendo lo que trato de decir, hermanos? Una cosa es Isaac. Dios llamó a Abraham y toda esa descendencia, pero no es que Dios no esté en control de todo lo demás. Dios está en control de todo. ¿Dios es soberano, sí o no? Dios es soberano. Dios es soberano sobre su iglesia. Dios es soberano sobre sus hijos, pero eso no significa que Dios no sea soberano sobre los no cristianos. Él es soberano sobre todo el universo y sobre toda la historia, todo ser humano. Luego en Génesis 25, 16 dice, esos son los hijos de Ismael y esos son sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos. Y lo dice 12 príncipes según sus tribus. 12 príncipes según sus tribus. Tenían muchas posesiones, fueron prosperados, y al final del texto se menciona la muerte de Ismael. ¿A qué año, a cuántos años él murió? Dice el texto que él murió a los 137 años, y la misma frase, hermanos, exhaló el espíritu y murió y fue unido a su pueblo. Exhaló el espíritu, murió y fue unido a su pueblo. Pero hay una enorme diferencia, ¿verdad? Porque él nada más fue unido a su pueblo en el sentido físico. Hermanos, quiero que tú te lleves esto. El pasaje de hoy nos ha hablado de dos muertes: la muerte de Abraham y la muerte de Ismael. Tenemos dos muertes, pero tenemos dos destinos. Dijimos que se han utilizado términos muy similares. Abraham exhaló el espíritu, Ismael exhaló el espíritu. Abraham murió, Ismael murió.
Abraham fue llevado con su pueblo, Ismael fue llevado con su pueblo. Los dos murieron muy ancianos después de los 100 años. Abraham muere lleno de años, Ismael muere, pues quizá no en el mismo sentido, pero es una frase muy similar de que murió con muchos años. Ambos tuvieron descendencia, ¿verdad que sí? Ambos tuvieron descendencia. Eso nos recuerda, hermanos, de que todos vamos a experimentar la muerte. Padres de familia, solteros o hijos, los que van a vivir muchos años, los que van a vivir muy poquitos años, los que tienen muchas cosas materiales, los ricos, los pobres, los cristianos y los no cristianos, o los creyentes y los incrédulos, todos van a experimentar la muerte física. Pero aquí tenemos dos vidas, hermanos, bajo dos relaciones muy diferentes. Uno tiene una relación con Dios, uno no tiene una relación con Dios. El destino no es el mismo porque uno forma parte del pacto, otro no forma parte del pacto. Y yo te pregunto, ¿quién decidió eso? Dios. Ahí sí nos suena injusto, ¿verdad? O ya lo entendemos un poquito más y decimos, bueno, es la voluntad de Dios. Hay algunas series por ahí en las televisiones que ya sabemos que muchas veces les cambian muchas cosas, pero otras cosas son reales y a veces te muestran esos rostros como que, pues ellos no eligieron eso. Y miras a Ismael siendo como expulsado y quizá tú dirías, pero pues, ¿por qué él sí, por qué el otro no? Y decimos, bueno, Dios en su soberanía, Él eligió a uno y de ahí viene todo su pueblo. Y hasta el día de hoy es el mismo problema con el tema de la salvación. Si decimos que Dios eligió a algunos para salvación, tú dices, ¿acaso es Dios injusto? Pero Dios no es injusto, como dice Pablo. Aquí no hablamos de favoritismo injusto, estamos hablando de una elección soberana de Dios. Por lo tanto, hermanos, parece ser que necesitamos ser parte de la promesa del pacto. ¿Seremos o no seremos? Repito, necesitamos ser parte de la promesa del pacto. Pero la buena noticia es, como lo hemos repetido, que no se trata de un Israel físico. No se trata de un linaje sanguíneo, lo hemos leído varias veces, Génesis 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ¿quién aquí es de Cristo? Si tú eres de Cristo, si yo soy de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Por lo tanto, no te vayas de este lugar, no salgas de esta puerta este domingo preguntándote, ¿cuántos años iré a completar en esta vida? No te salgas preguntándote, ¿cuántos bienes voy a acumular en esta vida? ¿Cuánta descendencia tendré? ¿Cuántos hijos voy a tener? La pregunta es, ¿estás en Cristo, sí o no? Cortita la pregunta, ¿verdad? ¿Estás en Cristo? Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, la simiente es Cristo. Cristo es el heredero principal, pero en el momento en el que tú y yo estamos en Cristo, ahora somos coherederos con Cristo. Voy a concluir aquí, hermanos, si quieren empezar a pasar los muchachos. Cuando hemos llegado al capítulo 25, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos analizar? ¿Qué hemos estudiado? Hemos visto a Abraham, hermanos, corriendo su carrera, fallando pero levantándose. No es un hombre perfecto, pero sí fue un hombre que perseveró, que perseveró, que perseveró, que perseveró. A lo largo de toda la historia de la iglesia, hermanos, Dios ha levantado a algunos hombres también. No es que nosotros nos tengamos que estar comparando con Abraham, pero Dios en su providencia también nos ha regalado seres humanos que han sido una tremenda bendición para la iglesia. Y quizá muchos conocen al pastor John MacArthur, ya no recuerdo si fue el año pasado, hace 2 años que él falleció. Una persona que para muchos no es muy bien querido que digamos, y seguramente entenderán el por qué, pero fue una persona, hermanos, que predicó en medio de controversias, de presiones culturales, incluso enfermedades que él tuvo, y fueron tantas décadas de ministerio constante.
tantos años, hermanos, que a lo largo de muchos años, muchos de su tiempo fueron dejando el camino, pero él ahí seguía fielmente. Domingo tras domingo, año tras año, con una sola convicción de que la palabra de Dios es suficiente y debe de ser proclamada fielmente. Te estoy dando un ejemplo de una persona que fue fiel al Señor y que terminó bien su carrera. Quizá muchos de los que están aquí no lo sabían, pero muchos de los pastores que hoy en día practican la predicación expositiva es gracias al pastor John MacArthur. Él llegó al final de su vida ministerial con algo muy parecido a lo que miramos en Génesis 25, una vida llena de años. Si lo tuviéramos, le preguntáramos eso y seguramente lo afirmaría. Él está muriendo con una vida llena de años. No me refiero a que murió a los casi 90 años, no se trata de eso. ¿Tú crees que vas a morir con una vida llena de años? Si alguien muere a los 20, es la misma si alguien muere a los 100, la misma pregunta. ¿Será que te vas a ir de esta vida con años, una vida llena de años? ¿En qué sentido lo dijimos, hermanos? Alcanzar sabiduría, madurez, dignidad y dar gloria a Dios con lo poco o mucho que Él nos haya dado. No se trata nada más de acumular bienes. ¿Realmente tú crees que vas a terminar bien tu carrera y tú puedes decir, yo le di gloria a Dios, creo que Él está satisfecho con la vida y cómo yo respondí a lo que Él me ha dado, sea mucho o poco? Pónganse de pie mientras tú reflexionas en eso y en la pregunta que hice al comienzo o en la introducción. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Porque esta pudiera ser la última etapa de tu vida. Una vez más, sin importar la edad que tengas. Esta frase aplica para todos. Esta pudiera ser la última etapa de tu vida. ¿Cómo nos vamos a ir de esta vida y cuál es el legado que vamos a dejar, hermanos? A mí me ha enseñado tanto la vida de Abraham y espero que nos empuje y nos anime a vivir cada día con una fe tan fuerte, aferrados al Señor, firmes en el Señor, no perfectos porque caemos, pero nos levantamos y que esa fe esté ciegamente y con todo nuestro ser puesta únicamente en aquel que nos llamó para su honra y para su gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, mañana tarde. Señor, hemos aprendido tanto acerca de tu siervo Abraham, que lo llamaste y que fue creciendo en el camino como muchos de nosotros vamos creciendo en el camino. Pero qué jornada hemos mirado en su vida, que murió no solamente acumulando años físicamente, sino que fue una persona que alcanzó sabiduría, alcanzó tu gracia, halló gracia delante de tus ojos y se va satisfecho de esta vida, seguramente reconociendo que tú recibiste gloria a través de su vida. Señor, no sabemos si nosotros podemos expresar lo mismo, pero ayúdanos a apuntar hacia eso. No solamente nosotros estar llenos de vida en el sentido de satisfechos porque te estamos dando gloria, sino también así como venía Isaac detrás de él, ¿quién viene detrás de nosotros? ¿A quién estamos discipulando? ¿A quiénes estamos entrenando? ¿A quién le vamos a entregar la batuta? Para que las generaciones continúen con el llamado y más personas sean formadas a tu imagen y semejanza. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque así como Abraham fue llevado con su pueblo en el sentido de ser llevado con los redimidos, nosotros esperamos exactamente lo mismo porque es el mismo evangelio, es el mismo Dios, es la misma obra de redención. Y cuando no estemos en este lugar seremos unidos también con todos los redimidos de la historia y será glorioso. No solamente disfrutar de eso, de ese momento que ni siquiera sabemos cómo será, de lo glorioso que será, disfrutar de todos los redimidos, pero más que eso, disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Todo esto lo ponemos en tus benditas manos y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Cantemos al Señor.